menos en físico, pero como se conocen el edificio y se conocen la estructura, entonces es fácil de dibujarlo y de tener en mente cómo es que funciona o qué espacios pueden evaluar. No sé ustedes si igual les parece evaluar alguno de los edificios de su oficina, que quizá ustedes los conocen mejor, entonces hacer un diagrama fácil y rápido pueden ser de sus mismas oficinas. Complicado. Sí, porque no va a ser muy académico el ejemplo, porque lo que conocemos nosotros son todos galpones de trabajo. ¿Pero tienen un área de oficina? Sí, son subconjuntos dentro de los galpones, pues. Pero hay un edificio de administración, profe, Sí, po. pero no tenemos No, así no, como el claro, detalle técnico. Le puedo chamullar más o menos de qué es lo que se tratan las murallas y No, que las sí. ventanas no cumplen ni una, el techo tampoco, nada cumple. no. Pero tengo algunas medidas y todo eso, pero así bien por encimita nomás. No, por Porque eso, los por eso planos con todos, las líneas no están. claro, No por la he eso, visto por lo menos. Los tuvo alguien hace 35 años. Considere que no, nuestros edificios son patrimoniales, profe. O sea, más o menos estamos hablando de adobe con yema, con clara huevo, la mezcla. Ahí andamos. no, claro, pero un edificio que conozcan, me refiero a que saben que es de 1, de 2 pisos, que tiene 10 oficinas, que tiene 5 baños, qué sé yo. Eh, a eso, a que conozcan la estructura, porque Eso vamos a sí. partir de la base de que cumplen lo mínimo. Entonces, al cumplir lo mínimo, están cumpliendo con, si se recuerdan o si revisan lo de la calificación, perdón, la certificación de edificio sustentable, si no me equivoco, era 0,3 la transmitancia en muros. No, la transmitancia en techos. Creo que era 0,3. A ver, voy a abrirlo. Es que este no es. Ana María, ¿cierto? Sí, estaba levantando la mano hace rato, no me hacía caso. Oye, mira, Carolina, en vista que creo que todos los grupos estamos en las mismas, ¿tú no tienes para darnos edificios con que tengan planos y que podamos trabajar? Porque creo que conseguirse las cosas o hacer diagramas o hacer planos nos lleva mucho tiempo, no es como que tuviéramos los datos, la ficha técnica y poder avanzar, creo yo, no sé. Lo que yo tengo es la información del domo, pero como les estaba diciendo, la idea es que del domo, me refiero al domo de la universidad donde está, Sí, sí sé dónde. sí, Frente a la el que está rectoría. frente a la rectoría, efectivamente. Acá está, demanda de energía, sur extremo, el U de ventanas es 3, el U de muro es 0,4 y el U de cubierta 0,3. Ahí está. Porque finalmente dentro de los análisis, ¿qué es lo que vamos a buscar en este análisis? Es que ustedes vuelvan a revisar detenidamente todos los aspectos de la certificación de edificios sustentables voluntarios, que van a ser los que nos otorguen puntos, ¿cierto? Entonces, como revisábamos la semana pasada, hay algunos criterios que son fáciles de definir, porque me dice, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Se acuerdan? Y si lo tengo, me dan un punto, si no lo tengo, no tengo la puntuación. Entonces, más allá de buscar una justificación o un criterio o que ustedes construyan, por ejemplo, no les voy a pedir simular el edificio, que sería como lo óptimo, pero obviamente por temas de tiempo y dedicación de ese trabajo no lo conseguirían en una tarde o en un día. Entonces, vamos a descartar, ¿cierto?, las opciones de simulación,
pero sí vamos a evaluar aquellos parámetros voluntarios que nos van a otorgar puntuación. Y si partimos de la base de que todos cumplimos lo obligatorio, no sé si lo recuerdan, pero en los criterios voluntarios, uno de los que más dejaba puntuación era efectivamente el de demanda de energía, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos que nuestro edificio cumple con lo mínimo, es decir, con el criterio establecido para la zona sur extremo, ¿cierto? Vamos a asumir los 3 grupos, si bien sé que hay un grupo donde la mayoría de los integrantes están fuera de Magallanes, vamos a usar el criterio del sur extremo. ¿Ya? Entonces, en los obligatorios nos están diciendo que yo debo sí o sí cumplir con una transmitancia de cubiertas y de pisos equivalente a 0,3, 0,4 en muros y 3 en el U de ventanas y lucernarios. Y si nos vamos a los voluntarios, que son los que nos van a permitir obtener un puntaje, me indica porcentajes, por ejemplo, que es el que nos da más puntuación, pero nos habla de porcentajes de reducción de demanda. Entonces, quizá alguien con un balance rápido me podría decir, ¿sabe qué? Yo voy a evaluar este parámetro, incorporar tal solución interior o exterior para aumentar el aislante desenvolvente, y con ello, ¿cierto? Voy a estimar cuál es mi balance, ¿cierto? Y voy a ver si es que consigo disminuir las demandas. Y un ejercicio fácil, incluso podrían usar, bueno, en general han usado solamente de transmitancia, pero quizás hasta la planilla de balance termodinámico de viviendas les sirve si ustedes dicen, ya, voy a aumentar el espesor del aislante en esto, o sea, asumiendo obviamente que tienen un valor de 0,4 en muros y 0,3 en techos o cubiertas. Quizá Luis, que en este momento no está conectado, pero bueno, Luis se dedica al área de climatización, entonces se debe conocer fácilmente o debe tener seguro alguna planilla que le facilite el cálculo. Yo la he visto en el trabajo, en la oficina, ¿cierto? La gente de INPA la tiene, entonces me imagino que varias empresas también utilizan esa simplificación y hacen un balance rápido y pueden determinar si es que hay o no reducción de las demandas. Si hay un grupo al que le complica mucho pensar en una solución de porcentaje de reducción de demanda, entonces tiene otras variables, ¿cierto?, donde considerar esas mejoras para poder conseguir la puntuación, la mejor puntuación. ¿Cierto? Recuerden que lo mínimo de puntuación que deberíamos conseguir son 30 puntos. O sea, dentro de todas las variables voluntarias, mínimo con 30 puntos, ¿cierto? Conseguimos la certificación. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo le puedo pasar la información, por ejemplo, del domo, porque es una información que estaba en trabajos de título, entonces igual de alguna forma es pública dentro de la universidad. Y todos trabajan con el mismo edificio. Y todos proponen sus propias medidas para dar una solución. O bien, como les digo, cada uno con su edificio, como todos estamos asumiendo que cumplimos con lo obligatorio, propone sus medidas a su edificio. ¿Cuál es la ventaja de proponer su edificio? Que ustedes los conocen. ¿Ya? Solamente eso. Entonces, vamos a tener esas dos opciones.
yo les paso la información del domo, o ustedes escogen un edificio cualquiera que ustedes conozcan y todos estamos asumiendo que ese edificio cumple, sea como sea que lo cumpla, pero cumple lo obligatorio. Yo estoy de acuerdo, por lo menos. El grupo de nosotros yo creo que sí. El ¿De acuerdo domo, con cuál el de las domo. dos estrategias? ¿Todos con el domo? Sí. Ya. Sé si los demás. ¿Sí? Ya, entonces todos vamos a tomar el domo que está en la Universidad de Magallanes, ya, que es un edificio dedicado casi exclusivamente a oficinas. Tiene dos espacios de salas de clase o de reuniones, ¿cierto? Cumple las dos funciones. Es muy simpático el edificio, porque como domo yo he tenido reuniones ahí, en el segundo piso. Sí. Se siente uno como que extraño al principio, porque uno ve siempre paredes, no así como está en el domo, porque es todo redondo. Paredes rectas, claro, y uno ve la pared del domo por acá. Por ejemplo, esta es una tesis del área de construcción del año 2015. Nancy Cárdenas es exalumna también del programa de Magíster y María Constanza Iribarra es profesional, actualmente profesional del Servio, acá en Punta Arenas. ¿Ya? Entonces ellas lo que hicieron es un análisis del sistema constructivo de domos geodésicos frecuencia 4 en comparación a métodos constructivos convencionales de tabiquería de madera. Pero, ¿cierto? En alguna parte acá de su tesis, ellas se basaron en la información que tenían del domo de la universidad. Y un poco ahí muestran los tipos de estructura, ¿cierto? De cantidades de paneles que ellos consideran en las paredes de estos domos, ¿ya? Por ahí van dando soluciones. Y después, ¿cierto? Además de bueno, aquí pasé muy rápido, ahí está el análisis de costo unitario por los materiales, ¿cierto? Pero son los del domo del Gaia Umag, ¿ya? Entonces por ahí ya pueden encontrar más detalle de lo que hay en ese domo, ¿ya? Pero, como les decía, todos partiendo de la base de que este domo cumple con lo obligatorio, vamos a ir proponiendo medidas para su mejora, ¿cierto? O su obtención de puntuación en los distintos criterios voluntarios que hay aquí ya se ve un poco, sigue siendo en 2D, pero esta es la forma del domo y ellas ahí colocaron todos los espacios triangulares que hay, etc. Y ahí están los planos de la estructura completa, etc. ¿Ya? Aquí están también página. Ahí está, página 201, las especificaciones técnicas de ese domo. ¿Ya? Entonces, todos podemos trabajar con ellas. Como les digo, información de un trabajo de título, por lo tanto,
Y finalmente lo estamos usando para lo mismo, ¿cierto? Netamente clases. No hay ningún secreto de estado ni, ni nada que podría complicar, ¿cierto? Pero la idea sería esa. Ya todos conociendo el edificio, obviamente quizá hoy día vayan a revisar las especificaciones, van a ver el mapa, el plano y toda la información, pero la idea después de eso, ¿cierto? De que ya identifiquen el edificio y todo, es proponer medidas de los criterios voluntarios para conseguir la mejor puntuación. Y ahí vamos a ver quién es más creativo y quién propone más cosas o menos cosas, o quién consigue, ¿cierto?, la certificación. Quizá no todos consiguen la certificación, y si la consiguen, ¿cierto?, con qué puntuación la obtienen. ¿Les parece? El mínimo sería 30 puntos para conseguir el... Y el mínimo es 30 puntos. Y entonces ¿Y partimos con... Porque es el mínimo, sabemos que es el mínimo. Cero. Todos partimos. Lo obligatorio es 0. Ah, perfecto. Ya, pensé que eso tenía unos puntos. Vale. No, lo obligatorio es 0. Y Ok. de ahí en adelante tú propones. Va sumando puntos. Sí. Ya, profe, bueno, evidentemente a todos nos van a saltar dudas, así que yo creo que al igual que la vuelta pasada, vamos a tener que llamarla. Sí, ningún problema. Y como les digo, quizás si alguno, no sé, me imagino que si entra Luis ahí a trabajar con su equipo, él va a decir, ay, es más fácil para mí hacer un balance y determinar la demanda del lugar y propongo medidas en ese punto. Pero quizás a los demás no se les hace tan fácil. Entonces van a proponer medidas de los otros criterios y además, ¿cierto? En ese caso, porque tampoco es que él diga, voy a proponer una medida y voy a mejorar o a disminuir la demanda en, no sé, en 60%, ¿cierto? Pero sí, al proponer esa disminución de demanda, ¿cierto? Si alguien no trabaja con ese criterio, tienen que recordar que son 18 puntos, entonces tiene que trabajar con los otros criterios. Pero, a diferencia, ¿cierto?, de otros criterios donde la pregunta es, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Lo tengo o no lo tengo? En el criterio de demanda energética hay una escala según los porcentajes. Ya, entonces, si no la recuerdan, ahí revísenlo, porque por aquí está, ¿cierto? Donde habla de la reducción de demanda, me dan 18 puntos cuando yo tengo 45% o más de la disminución de la demanda. Si yo consigo un 15% o más, me dan 4,5 puntos. ¿Ya? Entonces, quizá no es tan necesario enfrascarse en ese criterio porque me da 18 puntos, porque quizá va a ser muy difícil que propongan algo que me entregue los 18 puntos. ¿Se entiende? Consulta, ya uno lo propone, ya vamos jugando con los números, ¿cierto? Ya, vamos al 18 puntos. Y en qué topamos es que quizás no hay recursos financieros, no sé. Uno, No, ¿cómo lo argumenta? ¿Cómo lo hace? No, porque aquí lo que tú tienes que argumentar cuál es tu solución. Y con ¿Ya? esa solución que estás proponiendo, calcular y demostrar que cumples con la reducción del 45% de la demanda. Entonces, si alguien del grupo no sabe cómo calcular la demanda de un edificio, entonces, ¿para qué se va a complicar buscando conseguir 18 puntos en ese criterio si puede conseguir quizá los mismos 18 puntos sumando otros criterios que les sean más fáciles de evaluar? ¿Se entiende? ¿No?
Gonzalo. Estamos como plato fideo, profe. ¿Para qué le voy a mentir? Profe, Esto ¿y es podría dar un estadística. ejemplo? ¿Podría dar un ejemplo para seguirla de un punto? No sé, cualquiera, y así. Ya, por ejemplo, a ver, yo Sí, estoy revisando un manual más antiguo, sí, pero se lo puede proyectar y veamos ese punto. Profe, ya, ¿qué manuales usamos el 1.1? ¿O el todo lo que último, pasó? no, a ver, Porque sexto. vimos varios manuales, pues, entonces, ¿cuál sería el más adecuado? Voy a compartir. O más fácil, profe, en el chat nos puede pegar los enlaces. Dale. Ya, por aquí me voy a ir a documentos. Voy a copiar aquí el enlace. Este de aquí es el chat. Ya, es el de la página de certificación donde están los documentos. Y ustedes van a utilizar sí o sí este manual. Ya, el 1.1. Que yo les decía que yo tengo una versión más antigua aquí en mi carpeta. ¿Ya? La versión 1 solamente. Entonces, usando la versión 1.1, como dije, ya cumplo con todo lo obligatorio. Entonces no me voy a preocupar de lo obligatorio porque ya sé que lo tengo. Y no tengo puntajes, ¿cierto? Desde ahí parte mi cero. Y ahora me voy a ir a la 38, directamente a la 38 que me va a entregar los aspectos voluntarios con los que me van a dar puntaje. Muy bien. ¿Ya? Y vemos aquí que hay varios criterios. ¿Cierto? Lo que yo les decía era en el criterio de energía, ¿cierto? De demanda de energía, acá me dice evaluación prestacional, disminución de la demanda de energía para calefacción y enfriamiento. Entonces, la tabla que me da el manual, ¿cierto? De la certificación de edificio sustentable me dice que yo puedo conseguir hasta 18 puntos en este criterio. Pero para conseguirlo, yo debo demostrar, ¿cierto? Debo demostrar que mi edificio, con la medida que yo estoy proponiendo, disminuye en un 45% su demanda para conseguir los 18. De lo contrario, ¿cierto? Yo podría irme a lo mínimo y decir, ok, mi demanda disminuyó en un 18%, entonces voy a tener 5 puntos. ¿Cierto? Porque conseguir, ya lo vimos con los ejemplos de la calificación energética de viviendas. O sea, proponer mientras más espesor de aislante coloque, tampoco es que vaya a reducir en gran medida la demanda del edificio, porque hay varios otros criterios que influyen en esa demanda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me voy a complicar? ¿Cierto? Alguien diría, ¿para qué voy a ver y voy a tener que buscar en una tarde o en una mañana cómo determino la demanda de un edificio para determinar si con lo que estoy proponiendo disminuye en un 15% esa demanda para conseguir 5 puntos, si quizá yo me pongo a revisar los otros puntos y demuestro que, por ejemplo, con hermeticidad, porque aplico sellos, porque aplico soluciones y demuestro, ¿cierto? O sea, tienen que describir la solución que van a proponer con la cual pretenden disminuir, ¿cierto? El nivel, ¿cierto? O mejorar ese nivel de hermeticidad, ¿cierto? De las renovaciones de aire por hora para conseguir ese puntaje. O alguien podría decir, creo que había uno, creo que está, ya, por ejemplo este.
este me dice declaración ambiental de productos, ¿cierto? Entonces, alguien me podría decir, revisar, ¿cierto? Las especificaciones técnicas del domo, que están al final, ¿cierto? Y al revisar la materialidad de este domo, alguien me podría decir, yo busqué el producto, qué sé yo, cerámica. Voy a buscar una cerámica. Y esa cerámica cumple con tener una declaración ambiental de producto. Y bajo eso, ¿cierto? Debo tener una cantidad de materiales o productos con declaración. Entonces, si tengo 10 materiales dentro de todo el listado que me figura, ¿cierto?, en las especificaciones técnicas, yo puedo decir, estos 10 materiales van a tener, tienen certificación, tienen declaración ambiental del producto, y por eso ya sí o sí me voy a conseguir un punto. Y así, ir buscando. Por ejemplo, cuento con equipamiento para el manejo de residuos durante la operación del edificio. O sea, tengo destinados la separación de residuos. Alguien me podría decir sí, porque yo estoy colocando todos estos contenedores que son para cada una de las para cada una de los residuos que va a salir de ese edificio. Entonces, al decir que cumplo o que voy a considerar estos contenedores para separar residuos, estoy cumpliendo con este criterio. Entonces ahí ya tomé 2 puntos. Entonces ya llevo 3 puntos. Y así es que netamente revisen los criterios y vean cuáles se les hace más fáciles de evaluar. Y ya cuando tengan el piso, ¿cierto? O alguien va a decir, sí, ya, voy a conseguir mi certificación con el mínimo, 30 puntos. Ok, cuando ya tengo los 30 puntos, si quizá los conseguí con las medidas más simples, quizá, de esta certificación, de ahí me voy a aquellas medidas que tienen planillas, porque, por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? Tienen planillas para el tema del agua, ¿cierto? O para la parte acústica, el tema de paisajismo. Entonces, si alguien no quiere revisar tanto detalle de esos parámetros, sino que parte con lo básico, con los que les sean más fáciles, y después, ¿cierto?, va aumentando el plus y va agregando medidas de mejora. No sé si ahí se entendió mejor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿O solo un grupo? Sí, Carolina, lo que sí entendí que hay que justificar cada una de las medidas que toma los criterios. Claro, por ejemplo, si tengo el edificio, el plano del domo, y voy a decir que voy a colocar contenedores, entonces tengo que decir dónde van a estar esos contenedores. Entonces, como tengo el plano, puedo ubicar esos contenedores fácilmente. Hay otras soluciones, creo que son las de agua, la de riego. O sea, hay algunos parámetros que a simple vista, ¿cierto?, se ven más fáciles de entregarle una solución versus otros donde hay que hacer simulaciones o donde hay que ingresar algunas variables, hay que utilizar planillas de cálculo. Entonces, si esos les complican mucho, vayan a buscar aquellos criterios con los que saben que podrían conseguir la certificación al menos, ¿cierto? Vamos a esperar que los 3 grupos consigan la certificación.
¿o no? Esa es la esperanza. Ese es el desafío. Profe, bueno, ahora vamos a trabajar, ¿cierto? Usted va a estar conectada mañana en la mañana también y parte de la tarde y después plenario. Y presentan. Claro, y presentan para ver quién consigue certificación o no. ¿Qué pasa si alguien no lo cumple? Y un ejercicio. Ya, profe, vamos a intentar ahí echarle mano. Yo creo que van a salir varias consultas y ahí. No es que el que tenga certificación va a tener un 7 y el que no le pongo un 3, no. El esfuerzo también se premia. ¿Cierto? El esfuerzo se premia. Claro. Oye, Carolina, ¿vas a enviar por correo la memoria esa que mostraste? Sí, ahí les envío por correo los antecedentes del domo. Va a ir la memoria completa, entonces como ya vieron, al principio ellos describen los sistemas constructivos de domos, pero al final van a tener los planos y las especificaciones técnicas de ese edificio. ¿Ya? Para que no se asusten ni nada. No es que no vayan a tener una buena nota si no consiguen certificación. Pero es hacer el ejercicio para que a ustedes les resulte práctico y si el día de mañana alguno quisiera certificarse en este sistema de evaluación, entienda qué es lo que está haciendo y cómo se hace. Ya. Voy a enviarlo por aquí. Estoy buscando sus correos. Asunto. ¿Está subiendo los planos, profe? Sí, se lo estoy enviando al correo para que lo vean más rápido. Para la actividad. Ya. 12, 13, 14. Sí, ahí están todos. Y actualicé el correo de Alejandro, ADJKL, ¿cierto? Sí, profesora. 035. 035, sí. Gmail, ¿cierto? Sí. Ahí salió, va viajando por alguna parte. Aquí vamos a ver quién aplica mejores estrategias. ¿Les llegó? ¿O? Sí, llegó. Sí. Súper. Ya, entonces voy a quedar atenta. Así quieren.